Muy buenos días, estudiantes de 11.1, 11.2. Un placer para mí saludarlos en este día, también como a sus padres. Deseando que el Todopoderoso los esté comando de grandes bendiciones y ustedes también pongan de su parte en cuidarse en esta pandemia. Algunos le llaman pandemia, pero bueno, de todas maneras hay que cuidarnos. Por ahí pues ya hay rumores que en el mes de agosto volveremos a vernos nuestros bellos rostros y ahí continuaremos con las clases como deben ser. Estas clases de ciencias políticas son bastante polémicas. Hoy vamos a tocar lo que nos compete en ciencias políticas. Ya tienen ustedes el video de lo que es la ciencia económica. Entonces, pues, deseándole a sus padres ese recogimiento con ustedes ahí en familia, esa coinonía. Chévere, cuando uno comparte con la familia una gaseosa, galleta, en fin, una comida y nos abrazamos y todo. Chévere, esta cuarentena ha servido para algo. Bien, en este pequeño saludo pues ya paso entonces a entrar a lo que son las ciencias políticas. Ustedes tenían unas copias que les dejé en la clase pasada que evalué, no hablamos de ellas porque nadie había estudiado, espero que ya hayan estudiado. Las copias se dividían en dos, que es ciencia y que es política. Entonces, haciendo un recorderis, pues la ciencia te está demostrando que es todo aquello que es verificable. Todo lo que se puede verificar, que tiene un método, que tiene un objetivo, que tiene un objeto y que es verificable, se conoce como ciencia. Entonces, ¿por qué le llamamos ciencias políticas? ¿De dónde comienza el hombre a hacer política? Aristóteles, ¿se acuerda que leíamos y mirábamos que él observaba a la gallina, al gallo, a los hijos, ¿verdad? Había una jerarquía, había un orden, miraba la naturaleza, había un orden. Luego se transporta a su núcleo familiar, donde tiene una mujer de servicio, y él mira que ella también está subalterna a él, que el hombre siempre es el que manda. Cuando dice el hombre es el que manda, pero que el hombre tiene que racionalizar con su mujer, con sus hijos, ya ahí comienza lo que es la política. ¿Qué es la política? La política es aquellas relaciones interpersonales que tú tienes conmigo, la que yo tengo contigo, la que tenemos con el vecino, en el de la sociedad. Pero esta sociedad no puede vivir sin alguien que la dirija. Es lo que Aristóteles está viendo, que en la naturaleza se está dando entonces que alguien debe direccionar para que aquello funcione. Entonces es lo que llamamos ciencia, porque es verificable. ¿Qué más podemos nosotros decir entonces de la política o de la ciencia política? Va a tener un origen. Cuando el hombre comienza a agruparse, comienzan a ver las necesidades, el pensamiento mío no es igual al tuyo. Tú no piensas igual que piensa un sicario. Un sicario piensa en quitarle la vida a alguien, pero que alguien le pague a él para cegar la vida de otra persona, y no le importa. Con ese salario de sangre se sienta con sus hijos a comer, quitándole la felicidad, la tranquilidad, la vida a otro. Entonces el pensamiento tuyo no es igual al de un sicario. El pensamiento sociópata. O sea, tú no eres sociópata, no eres un violador, el pensamiento de ellos es diferente. Tú hablas con un delincuente y le preguntas que por qué acciona así, y para ellos es algo que es natural para ellos. Entonces, ¿qué se va mirando? Se va mirando que nosotros tenemos que vivir en sociedad, pero que debe haber unas reglas, unas normas. Ya ahí se va tejiendo, como dice el autor en lo que es ciencia, se va tejiendo lo que es un tejido. Él dice que la ciencia es como un tejido. Entonces, fíjate, en esa diversidad de pensamiento vamos tejiendo por decirlo así, el hilo conductor de una sociedad. El hombre no está para que viva aislado. El hombre está para que viva en sociedad. Entonces, en esa sociedad, el hombre tiene que amoldarse. Por eso existe la tolerancia, por eso existe el respeto.
¿ya? Porque todo esto va a enmarcar a lo que es la vida política, ¿ya? Entonces esa vida política es la que te va a dar a ti pues el bagaje de lo que es la ciencia política. Bueno, entonces podemos seguir, ¿verdad? Diciendo que la ciencia política es aquello verificable. Y lo verificable es una sociedad. ¿Quién es el artífice? Tú dirás, el profesor siempre usa esa palabra. El artífice es el hombre. El hombre es el que va a moldear, porque es que el hombre es el que tiene para organizarse. Ahora, los animales también tienen su organización. Da risa mirar cuando hay un animal muerto. Llegan los goleros a comerse ese animal, porque ellos viven de la carroña, pero ellos esperan al rey. El rey es el que primero come. Hay una jerarquía. ¿Quién les enseñó eso a ellos? ¿Verdad? La gallina cuida a sus polluelos, el gallo casi no. La gallina cuida a sus polluelos. Las perras cuidan a sus crías. Entonces, ahí hay un principio de agrupación y hay un principio de jerarquía. Hay un principio de mando. Eso es lo que Aristóteles va a mirar y va a llevar entonces, y lo va a llevar al plano político, pero del ser humano. Entonces comienzan las sociedades. Ya nosotros hemos hablado de la sociedad primitiva, hemos hablado de la sociedad esclavista, hemos hablado de la sociedad feudal, ¿verdad? Ahora van a ser después el capitalismo, que ahí es donde vamos a entrar más luego a mirar qué es lo que hace la ciencia política, cuál es su objeto, cuál es su objetivo. Entonces, en todo este andamiaje que te vengo diciendo, que el hombre tiene que vivir en sociedad, pero que necesita unas reglas, que necesita unas normas, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su naturaleza. A mí me gusta el vallenato antiguo, el vallenato clásico, me encanta. A ti te gustará el vallenato antiguo, tú lo mirarás como algo que no tiene importancia, porque te gusta el moderno. Eso es respetable, y yo tengo que respetar eso, y tengo que convivir contigo respetando eso. Una vez encontré una pareja, él protestante, ella católica, pero los unía el amor. Se querían y aún se quieren. Tienen diferencias de la creencia religiosa. Yo le pregunté, ¿usted la conoció a ella siendo católica y usted lo conoció a él siendo evangélico cristiano? Sí, nos conocimos así nos enamoramos. Tienen sus discusiones, pero se toleran. Tienen sus diferencias, pero ellos conviven. Así es la sociedad. La sociedad, tú no vas a pensar igual que yo. Entonces, en esa diversidad de pensamiento se va tejiendo aquel tejido y entonces aparece entonces lo que es la ciencia política. ¿Cómo yo voy a hacer política? ¿Qué es la política? Entonces vamos a encontrar un elemento, ¿verdad? Un elemento que va a aparecer en la política, lo vamos a conocer como el Estado. La ciencia política analiza el accionar de aquella parte de la sociedad que gobierna, que le llamamos Estado. Entonces, el Estado tiene mucha connotación, pero aquí estamos hablando de un Estado y de un Estado territorial. Ya tú sabes, nuestro territorio tiene 32 departamentos. Somos soberanos, aparece una palabra allí en la política llamada soberanía. La soberanía quiere decir que nos gobernamos a nosotros mismos. No necesitamos la ayuda de otro país extranjero que venga a gobernarnos, porque aquí hay gente pensante, aquí hay gente que sabe cómo gobernar. Retrocediendo un poco a la época republicana, cuando el señor Simón Bolívar, con la ayuda de los negros y de los indígenas, porque no solamente Bolívar sacó a los españoles él solo. Lo que pasa es que nuestra historia cercena o corta aquellas personas, aquellas etnias que participaron grandemente en la sacada de los españoles, le llamaban los chapetones, en la sacada de los españoles de aquí del territorio. Los afros jugaron un papel importante, los indígenas. Pero la historia no lo menciona, le dan el honor todo a Simón Bolívar. Bueno, era el que dirigía, pero él también lo hizo porque tenía también sus intereses. Entonces, cuando se van los españoles,
quedan aquí algunos criollos, pero no sabemos gobernarnos, no sabemos administrar el incipiente Estado que estaban haciendo, la República, la época republicana, no sabíamos. Y luego llega la Reconquista Española y nos llamaron la patria boba. ¿Por qué patria boba? Porque no sabíamos gobernar. Da risa porque siglo XXI todavía seguimos admirando y que a los pacificadores. El régimen español trajo a un señor llamado Pablo Murillo, le llamaban el pacificador. ¿Cómo vino a pacificar el señor Pablo Murillo? Pablo Murillo trajo un ejército de mercenarios y por las calles que él pasaba en la Nueva Colombia, en el territorio granadino, dejaba baños de sangre. Ese era el famoso pacificador, ¿cómo la ven ustedes? Trajo y que la paz a Colombia, pero vino fue a desgarrar al país, a crear dolor, sangre por donde él pasaba. Es lastimoso, porque ahora vamos a ver en los objetivos o los fines de la política cómo debe un dirigente tratar a su pueblo. Y ustedes mismos van a juzgar si es cierto o somos dignos de que nos traten como nos tratan. Voy a hablar un poco fuerte hoy. Entonces, hay un accionar de la política. El accionar de la política es que tenemos que sacar un grupo para que ellos saquen sus leyes, pero que esa ley no te desfavorezca a ti. Entonces hay un grupo que va a hacer esto, ¿verdad? Ya entramos a ver lo que es democracia, pero ya ustedes vieron democracia en octavo grado. No voy ahora a meterme en eso, a empantanarnos ahí, no, que la democracia es el gobierno del pueblo, pero que la democracia también exige libertad, si es cierto, no nos vamos a meter ahí. Entonces, el accionar de la política es ese. Tú eres político, tú no puedes decir que no eres político, porque tú, aquí en la institución educativa, voy a mencionar a una niña muy pilosa, a la niña Rosa, a la niña Rosa Ochoa. Rosa Ochoa, yo le encargué porque íbamos a hacer un trabajo de campo en la mina. Íbamos a llegar hasta analizar algunos ríos por ahí, el Mojado, el otro. Y bueno, Rosa no se pudo hacer lo que nos pidió pues, la Secretaría en su momento. Pero ella comenzó a agrupar y comenzó a decir, profe, este grupo va a exponer todos los municipios del departamento, este va a exponer lo que se exporta aquí en la mina, Ella comenzó, eso es política. ¿Quién dirigía eso? Rosa Ochoa. Le encargué también un trabajo a la señorita Leslie, muy pilosa, que es nuestra personera. Leslie ha hecho cosas y cogió un grupo, profe, este grupo va a exponer. Eso es política, aunque tú no lo quieras creer, porque es una organización y ya hay alguien que está liderando eso. Entonces la política es esa. Alguien debe liderar, pero ¿cuáles son las características de ese líder? Las características de ese líder debe ser una característica transparente, que él sepa qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿cuál es el fin de la política? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es su objetivo? Mantener bien a la sociedad. Coger los recursos, ya lo viste en economía, y saberlos distribuir. Voy a hablar fuerte. Aquí, el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez destinó, y el ministro de Hacienda, una ayuda para los campesinos más pobres para ayudarles con su agro. Y llegó el señor que le llaman Uribito, Andrés Felipe Arias, y lo que hizo fue darle ese capital a los que tenían, a los que tienen, a los grandes terratenientes. Dejó a los campesinos de Córdoba, hablando en el argot popular, viendo un chispero. Hoy lo piden por extradición. Entonces, ese señor estaría cumpliendo
el objetivo de la política, que es mantener bien a las personas, que es trabajar por el menos desfavorecido. ¿Cómo es posible que en un país tan rico como Colombia todavía duerman personas debajo del puente? ¿Cómo es posible que en un país tan rico como Colombia se mueran las personas en las clínicas, en los hospitales, porque el sistema de salud no sirve? Es lamentable, ustedes escucharon y ustedes lo están viendo. Noticias falsas sobre el COVID-19. ¿Qué hay detrás de esto? Despierta, porque este país te va a quedar es a ti. ¿Quieres esa misma clase de gente gobernándote? ¿Quieres esa misma clase de gente que te está oprimiendo, que te está negando el derecho a que tú surjas como persona? Eso no es la política, eso se llama politiquería. Por eso compran los votos, juegan con la ignorancia de la gente, juegan con la ignorancia de un pueblo. Entonces la gente va y le vende el voto y le es fiel al otro. Pero él tiene que sacar lo que él invirtió ahí. Él va a sacar su tajada. Entonces tenemos una política de error, una política mal manejada. No se debería llamar políticos. Hay que darle el calificativo que tienen. Corruptos. Se roban el erario público. ¿Cómo es posible, siglo XXI, todavía hay calles sin alcantarillas? Todavía hay personas que defecan ahí en una letrina. ¿Cómo es posible que en este país hay ancianos deambulando por la calle, recogiendo cartón para vender? ¿Esa es la política? No, ese no es el fin de la política. El fin de la política es que los ciudadanos, los que ocupan el territorio, vivan bien. No vamos a decir que van a vivir igual que el empresario, pero por lo mínimo, que tengan una estabilidad emocional. Aquí hay gente que se mata. Aquí hay gente que coge a los hijos y los regala porque no tenemos con qué. Entonces, ese no es el fin de la política. Esa es la politiquería. Entonces, desde el comienzo, Aristóteles te va a comenzar a hablar de la política. Va a aparecer un personaje que me vas a investigar. Te voy a dejar 3 puntos para que investigues. Para el día de mañana, lunes, yo te pregunto y tú me vas a contestar por Zoom. A partir, creo que de las 10 de la mañana, yo les voy a mandar, le mando el link. ¿Qué me vas a investigar? Vas a investigar cuándo nace el Estado. Óyelo bien. ¿Cuándo nace el Estado? Esa figura que llamamos Estado. Te vas a investigar también de qué trata, dónde fue el tratado de Westfalia. No sé pronunciarlo muy bien. Westfalia. El tratado de Westfalia. Te vas a investigar eso. Y también vas a investigar la visión política. Aquí es donde viene el problema. Que hay un pensamiento filosófico. Visión política del señor Nicolás de Maquiavelo. Esos 3 puntos. ¿Cuándo nace el Estado? ¿De qué trata, valga la redundancia, el Tratado de Westfalia? Y la visión política de Nicolás de Maquiavelo. Esos 3 puntos. ¿Ya? Entonces, para concluir, la ciencia política, por eso se llama ciencia, porque debe ser demostrado. Ya te dije los fines de la política. Se me olvidaba también otro puntico por ahí. Vas a investigar cuál es el objeto de la política. 4 puntos. ¿Cuál es el objeto de la política? Entonces, la ciencia política es demostrable. Lo que estamos viviendo ahora. Por ahí salió la OMS pidiendo disculpas porque unos medicamentos que estaban salvando a la gente, ellos no lo aprobaron. Ahora, con la presión de algunos médicos, aprobaron un remedio que debieron aprobarlo en el 2005. Dirá tu profesor, pero estamos en el 2020. Sí, en el 2005 fue creado un remedio para el SARS, que es parecido al COVID, y estaba sanando, y está sanando. Tú has visto algunos documentales. O sea, tú eres para que seas un analítico. Entonces, toda esta cosa, ayer salió un concejal, me estaba viendo un video, un concejal de Caucasia,
donde a un señor lo arrolla o lo atropella un carro y el señor tiene problemas cráneoencefálicos porque se golpeó duro con el pavimento. Al señor lo llevan, el señor muere y dan un diagnóstico diciendo que el señor murió por COVID-19. Entonces un concejal, al fin alguien se levanta, porque los concejales tienen que hablar, tienen que mirar el bienestar del pueblo. Se levantó un concejal y dijo, este señor no murió por coronavirus. Hay 21 personas que lo atendieron, médicos y enfermeros, y hay que hacerse la prueba del coronavirus. Si son positivos, el señor murió por coronavirus. Se la puso difícil, porque están matando gente. Fíjense ustedes lo que pasó en los 450, con aquellas pruebas que hicieron. Oye, esa es la verdadera política. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el secretario, la secretaria de Salud? ¿Por qué no sale a quitarle a la gente el peso psicológico de terror que tenemos? Entonces, eso no es la política, hijos. La política debe ser transparente. Un dirigente debe hacer valer los derechos de sus ciudadanos. En otras palabras, vamos a enmarcarlo el siglo XVII, el rey. El rey tenía que velar por sus súbditos y tenerlos bien. Pero aquí se viene llevando una política que no debería llamarse política. Una mal llamada política. Entonces, para no alargar esto, 4 puntos que vas a investigar para el día de mañana. ¿Ya? Entonces, pues, esta charla que te quede en tu mente para que trates de cambiar el escenario político de tu país. Voy a meter una cuña. Ya hay tropas norteamericanas aquí en Colombia. ¿Con qué objetivo? No sé, piénsalo tú. Hay tropas norteamericanas aquí. Sin permiso del Senado. Solamente el señor Iván Duque dio el permiso. Míralo bien. Bien, jóvenes, les deseo pues que pasen muy bien. Un abrazo a sus padres. Sean obedientes a sus padres. Perdonen que yo me meta, pero sean obedientes a sus padres. Cuídate, es lo mejor. No tenemos un sistema de salud muy bueno, a lo contrario. Ya tú estás escuchando por la radio. Bien, te deseo pues que pases bien y si Dios permite nos veremos en agosto. Chao.